eso no es una prueba, ¿no? Nosotros lo que hacemos es generar evidencia. Entonces, con esa evidencia se pueden hacer ciertas reclamaciones. Y Hola David, buenas tardes.
Ujú, ujú.
Hola, buenas tardes. Retomamos las charlas y bueno, hemos dado unos minutos para empezar. David, por favor, me confirma si se escucha bien. Hola. Ok. Confirmando que se escucha. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos a la continuación de la charla que estábamos viendo sobre normas generales de prevención del cibercrimen en un entorno del trabajo flexible. Tal como lo habíamos comentado ayer, terminamos nuestra charla con la expectativa de hablar sobre el derecho en el ciberespacio, las leyes de privacidad, regulaciones y pautas de la seguridad de información. Para el día de hoy, en la charla de hoy tenemos estos aspectos que vamos a tocar. Vamos a hablar sobre el aprendizaje que nos ha dejado o que nos está dejando el teletrabajo, el impacto inmediato que se ha podido ver de la pandemia, la gestión de crisis relacionada con ciberincidentes y terminaremos con el aspecto, uno de los aspectos más importantes, que es la ley de la protección de datos. ¿Qué tenemos respecto a la privacidad de datos? Perdón, a los aprendizajes del teletrabajo. Dentro de los aprendizajes del teletrabajo y conversando un poco sobre lo que vimos ayer respecto al comercio electrónico, resalta que la privacidad y los datos personales es de los aspectos más importantes que debemos tomar en cuenta y que el punto crítico es que requieren consentimiento para poder usarlos. Los datos personales que estamos dejando, como veíamos ayer en las diferentes plataformas de comercio electrónico, al momento no sabemos dónde están almacenados, cómo son analizados, si es que de alguna manera están siendo perfilados y cómo serán utilizados en el futuro. Eso afecta directamente la privacidad y tal como lo estamos mencionando, requieren el consentimiento para poder usarlos. El consentimiento, claro, al momento no es obligatorio porque la ley de protección de datos no está vigente. Sin embargo, como lo veíamos ayer, hay leyes que están activas, como la ley de comercio electrónico, que ya nos trata sobre este tema. Otro aprendizaje que tenemos del teletrabajo es la dificultad de establecer límites. Esto un poco en un ambiente o en un aspecto general. Es un límite o un equilibrio entre el trabajo y el hogar. Dentro de las estadísticas que se ha ido generando de la gente que tiene la posibilidad de hacer teletrabajo, la queja, por decirlo así, recurrente. Se trabaja más horas o existe una carga laboral mayor respecto a lo que era el trabajo presencial. Y el equilibrio con el hogar a veces se ve alterado. No estamos trabajando más según lo que se muestra en las estadísticas. De igual manera, en el caso de los jefes, de los dueños de las empresas, ven que las condiciones de salud y la seguridad de sus empleados no pueden llegar a ser verificables.
Básicamente tenemos el uso de la videoconferencia, las llamadas telefónicas o la forma de medio de contacto que tengamos, pero un jefe o un empleador a su empleado no puede asegurar su condición de salud y su seguridad directamente. De igual manera, otro aprendizaje que nos deja el teletrabajo es el uso de las nuevas tecnologías. Lo veíamos también ayer en el sentido que estamos usando las videoconferencias, estamos usando el teléfono de forma más proactiva, los diferentes medios que actualmente se nos ofrecen para trabajar desde la casa. Pero, tal como lo veíamos ayer y enfocado también en el comercio electrónico, no solo trabajo, también estamos comerciando a través del Internet. Estamos haciendo las compras del supermercado, de la farmacia, de cualquiera de los otros medios y, y ese es un poco el aspecto donde estamos dejando la información que tanto estamos hablando y que ronda las charlas que estamos viendo. Otro aprendizaje que nos deja el teletrabajo es la unificación de equipos de tecnología y de seguridad de información. Habíamos visto que estos dos grupos o estas dos partes de la empresa han generado o han tenido que vivir nuevos retos y nuevos riesgos para enfrentarse al teletrabajo, para permitir que la conectividad se mantenga, para hacer que la gente esté conectada y para lograr que justamente que el teletrabajo sea efectivo. Y esto repercute directamente con los accesos privilegiados que ahora resaltan o ahora tienen los sistemas de información y que ahora son más visibles, porque directamente en la oficina era posible que no haya la advertencia de esa posible fuga de información por un acceso no autorizado, pero ahora en teletrabajo es un reto adicional para los equipos de tecnología y seguridad que deben trabajar y deben esforzarse en verificar que no hayan este tipo de problemas. Y finalmente, el asegurar la seguridad en activos distribuidos, porque cada persona en su casa tiene un equipo, sea propio de la empresa o personal, pero que se conecta a la información de la compañía. Respecto al teletrabajo, también hemos aprendido que esta emergencia sanitaria y esta crisis cambia y transforma la agenda de los niveles directivos, de los C-levels, enfocándose o debiendo enfocarse en factores clave, que son centrarse en la seguridad y bienestar de los trabajadores. Es lo que el empleador debe hacer ahora, es lo que el empleador busca ahora con su equipo de trabajo. Asegurar o centrarse en su seguridad y bienestar respecto a las tareas que está realizando, porque es la parte importante del trabajo. También debe comprender los riesgos operativos clave y los nuevos riesgos que se están generando respecto a la operación. Lo veíamos ayer, las nuevas formas de trabajo y las nuevas formas que uno debe adoptar para evidenciar el trabajo que está realizando. También debe considerar que debe tener un foco en la gestión de los escenarios nuevos que se están planteando dentro del nuevo teletrabajo. Ya las reuniones de diferentes áreas no se puede realizar con mucha gente, evidentemente no se las puede realizar en modo presencial, pero ahora se tiene la facilidad de hacerlas vía videoconferencia, lo cual también ha representado varios aprendizaje respecto al ahorro que se puede tener y a la no necesidad directa de viajar a otras locaciones para tener una reunión de equipo. La podemos tener ahora con diferentes ciudades del país o con otros países de la región. También tenemos que alinear las respuestas a la crisis, es decir, todo lo que estamos haciendo y todo lo que los C-levels están haciendo deben alinear su trabajo a enfrentar esta crisis sanitaria, esta emergencia sanitaria. Y finalmente realizar una evaluación del impacto financiero de todo lo que está sucediendo, todo lo que se ha dejado de vender o todo lo que se ha dejado de producir contra los otros ahorros que se pudieron haber tenido. Y llegar a ese equilibrio que la empresa debe tener y buscar que la empresa continúe en su trabajo. Continuando con las actividades y con las tareas que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver el impacto inmediato que tiene la pandemia. ¿Qué pasaba hasta ayer? Ayer en el sentido previo a la declaratoria de la emergencia. La empresa
suponía o pretendía o declaraba tener gobierno corporativo, tenía una gestión de personas a través de la seguridad y de las políticas que tenía desarrolladas, y según los planes internos también mantenía planes de continuidad. Planes de continuidad quizá enfocados en seguridad y en tecnología. Y dentro de eso, quizá una corrección que deberíamos hacer, porque la continuidad es una continuidad del negocio, son todas las áreas de la empresa las que deben tener un plan de continuidad, soportadas, y ahora hemos aprendido de una manera muy fuerte, soportadas fuertemente por la tecnología para poder continuar con la comunicación, y lo mismo con la seguridad de información para poder tener o para poder evitar, mejor dicho, la fuga de información y poder mantener la información de la empresa de manera segura. Todo ese aspecto, todo este ayer es lo que la empresa tenía y lo que los directores podían declarar que tenían. Sin embargo, ahora lo que genera o lo que tenemos es que vamos a plantear, hacemos un planteamiento pandémico. Vamos a preparar los equipos, son nuevos equipos de trabajo los que se están desarrollando. El gobierno corporativo está sufriendo un ataque, digámoslo así, o está puesto a prueba. Y se requiere que los niveles gerenciales hagan una nueva preparación de los equipos. Hoy también tenemos que evaluar la gestión financiera y sus diferentes escenarios. Las empresas se prepararon o hablaron o estuvieron dispuestas a una cuarentena en el sentido estricto de la palabra, pero no estaban expuestos a tener más de 100 días como los que tenemos ahora de aislamiento en muchos casos. Empresas que no han vuelto a abrir o empresas que están al momento trabajando con limitada cantidad de personas. Y hoy es el momento adecuado y es importante para evaluar los planes de continuidad. Porque todo lo que yo pude haber planificado, ahora lo estoy poniendo a prueba. Ayer también comentábamos el hecho que el plan de continuidad normalmente podía considerar diferentes tipos de riesgos o escenarios. La pandemia nos ha traído algo que no estuvo considerado, y lo mencionábamos ayer también. No he encontrado yo en la información que puedo revisar alguien que levante la mano y diga, sí, yo me preparé para una cuarentena, para un momento en el que yo no podía ir a mi oficina mucho tiempo. Y claro, lo que decíamos ayer, teníamos el volcán Pichincha, el volcán Cotopaxi y los diferentes escenarios del plan de contingencias o del plan de continuidad, ahora están puestos a prueba. Continuamos con lo que va a pasar mañana. Ayer ya vimos lo que teníamos, hoy estamos evaluando y estamos viviéndolo, pero mañana el área de recursos humanos tiene que preparar el retorno al trabajo. ¿Cómo prepara este retorno al trabajo? A través de la evaluación vía encuesta que hace a sus empleados y sus colaboradores usando las herramientas telemáticas actuales, de manera que puede saber quién está dispuesto a volver, quién tiene que volver, quién puede volver y quién sin negociación tiene que volver a la oficina, pero siguiendo las recomendaciones de los entes de control actuales que no nos dejan volver a todas las personas. Pero es el área de recursos humanos quien empezará a plantear el retorno al trabajo. A nivel de la empresa se debe emprender un foco, se debe tener un foco en los clientes y en sus necesidades. Derivado de lo que veíamos ayer, hemos visto que las necesidades de las personas, las necesidades de los clientes han cambiado. Nuestras propias necesidades han cambiado. Ahora estamos expuestos a una exposición, estamos expuestos mucho más a la tecnología. Estamos expuestos mucho más a compartir información, a trabajar en línea, a tener mucha más interacción con la gente a nivel virtual, lo cual es una ventaja, pero a la vez, como lo veíamos en la charla del martes también y un poco ayer, genera ciertos reparos y ciertos inconvenientes. Y finalmente, lo que tendremos que hacer mañana es capitalizar las lecciones aprendidas.
No ir directamente a escribir en el plan de contingencias qué voy a hacer en caso de cuarentena, porque ya las áreas de tecnología y de seguridad están preparadas para ello, o al menos tienen el camino trazado para hacerlo, pero capitalizar esas lecciones, saber qué debo proveer a la gente de recursos o debo saber dónde está ubicada la gente y cuáles son sus funciones y responsabilidades para poder responder adecuadamente a su trabajo, sea que yo lo esté viendo o sea que no lo vaya a ver. Y un poco haciendo foco en el plan de continuidad, tenemos que saber si dentro de la empresa, porque hablamos de empresas grandes, medianas y pequeñas o de emprendimientos, si contamos realmente con un plan de continuidad. Si dentro de este plan de continuidad se han identificado las dependencias clave, los sitios que no pueden dejar de ser atendidos, las áreas que no pueden dejar de participar, las personas que no pueden dejar de estar dentro del proceso productivo o dentro del proceso de negocio. Y finalmente, saber si tenemos establecidas estrategias de dotación, es decir, saber si a pesar de la cuarentena, a pesar del aislamiento, podemos tener establecidos canales de comunicación con los colaboradores y con los empleados para poder dotarlos de los servicios que ellos pueden requerir dentro de su trabajo. Y esto evidentemente nos lleva a plantearnos si efectivamente tenemos un plan de continuidad. Pudimos haberlo pensado, pudimos haberlo trabajado, pudimos haberlo incluso probado, pero esta situación a la que nos hemos visto envueltos es la que realmente nos va a dejar todos los aprendizajes relacionados a la continuidad del negocio. Pasamos ahora a la gestión de la crisis relacionada con los ciberincidentes. Un poco la expectativa de la charla iba enfocado hacia la ciberdelincuencia. Y la ciberdelincuencia, vista desde la parte del negocio, se transforma en un incidente de seguridad. ¿Pero qué es un incidente? Un incidente de seguridad de la información es la violación o una amenaza inminente a la política de seguridad de la información implícita o explícita. Es decir, algo que interna o externamente me está afectando o me está atacando a mi política de seguridad, a mis establecimientos de seguridad. ¿Cuáles son los ejemplos de los incidentes de seguridad? Accesos no autorizados. Vamos a ver o vamos a seguir viendo sobre este tema un poco más adelante, pero y tal como lo conversábamos ayer también, dentro de la función que está haciendo el área de tecnología y de seguridad respecto al trabajo virtual, al teletrabajo, debemos asegurar que cada persona que tiene acceso a una red virtual para poder entrar a los sistemas de aplicación de las oficinas tenga sus accesos autorizados, que no haya una filtración de información, porque eso nos lleva justamente al robo de las contraseñas, que es otro ejemplo de un incidente de seguridad, y a la aplicación o a las prácticas de ingeniería social, que justamente lo que van a hacer es aprovechar los datos que nosotros estamos entregando en las diferentes plataformas, sea de trabajo o sea personales y de comercio, para poder obtener nuestras credenciales y poder generar estafas o hacer suplantaciones de identidad, como habíamos visto también el día de ayer. Otro ejemplo de incidente es el borrado o alteración de información propia o de terceros. Ahora que los accesos están puestos a prueba, vamos a ver si es que los empleados tienen permisos para borrar información, para alterar información, o directamente si es que vamos a poder o si fuimos objeto de un robo de información y esa información es alterada por un hacker o por un delincuente cibernético, llegando incluso a casos de incidentes de seguridad de información, que es una denegación de servicio. Esto enfocado en las empresas que tienen páginas web transaccionales y que justamente son las que han proliferado ahora para poder atender y poder ofrecer servicios, pero lo que una competencia puede hacer de mi negocio es justamente atacarme y provocar una denegación de servicio para que mi página de servicio se caiga y para que yo no pueda ofrecer mis bienes o mi trabajo al público. Todo eso tiene que ser reportado como un incidente de seguridad. Y siendo el COVID, o mejor dicho, el COVID se convierte ahora en un escenario ideal para los ciberdelincuentes.
y para que ellos puedan lanzar los ataques y comprometer la seguridad de los datos confidenciales, así como la continuidad operativa de las organizaciones, aprovechando que muchos estamos pendientes o estamos atentos a recibir información relacionada con la enfermedad. Ahora, yo un poco ayer he tratado de no circunscribir todo este tema al COVID, sino más bien a un manejo de crisis. Sin embargo, en el enfoque de la infodemia, que también lo veíamos ayer como las noticias falsas, van a poder ser utilizadas para cometer delitos informáticos a través del robo de la información, porque la gente está pendiente a las redes y la gente está pendiente a la información que está llegando y a través de esa sobrecarga de información se van a colar los delincuentes informáticos para robar la información personal nuestra y más adelante cometer los ataques. Como lo comentábamos hace un momento, hay un ciclo en la gestión de la seguridad. Primariamente o primeramente está el acceso de la persona a los sistemas de información, posteriormente que están derivados o que están confirmados por una, digamos, por una matriz de perfiles y de accesos que le permite, de acuerdo a sus funciones y responsabilidades, ingresar a los sistemas. Esa matriz o esos perfiles asignados a un colaborador de una empresa son parte de una revisión de auditoría que tendrá que ser periódica para asegurar que esos accesos corresponden realmente a las funciones y responsabilidades de cada persona y no están otorgados en exceso y sobre todo no están otorgados para que haya líos de segregación de funciones. Porque ese es uno de los riesgos que debemos considerar dentro de la gestión de seguridad o dentro de la gestión de los accesos a los sistemas de información. Otorgado el acceso, lo que debe hacer el sistema es autenticar esa información. Para ello, los sistemas van a estar configurados o deben estar configurados para que me acepte mi usuario y mi contraseña y también tenga una política que me restringe el acceso si me equivoco por la clave 3 veces, para que me pida cambiar la clave cada cierto tiempo, etc. Y eso, materializar esta autenticación. Y finalmente, otorgar la autorización para ingresar a los sistemas. En cualquiera de estos puntos puede haber un ataque hacia mis credenciales de trabajo, sea por una interrupción en el servicio o porque alguien se me introduzca en mi red o que haya una suplantación de identidad o que haya un trabajo de ingeniería social para robarme los accesos, para robarme las credenciales de acceso primariamente. Y eso nos lleva justamente y en forma anticipada a lo que son los delitos informáticos. Y más o menos lo que hacemos ahora es describirlo o hablar a nivel conceptual que qué es un delito informático. Son aquellos que afectan a la información y al dato como bienes jurídicos protegidos. Es decir, la información que un usuario tiene dentro de una cuenta de correo electrónico y el dato protegido de una cuenta bancaria. Los datos que se contienen en un celular, los datos que están en el sector público o privado. La identidad de las personas que están protegidos por el Estado y por la ley. El ataque a estos datos se constituyen en delitos informáticos, que viene a hacer una diferencia con los delitos computacionales, que van a ser los delitos tradicionales, pero utilizando la tecnología para consumarlos, sea el robo, el hurto, la defraudación o la estafa. Más adelante, y por eso decía que esto es un anticipo, vamos a ver un poco más a detalle lo relacionado a los delitos informáticos. Sin embargo, todo lo que puede estar pasando, sea por acceso, sea por delito, sea por robo, hurto o estafa, suplantaciones de identidad, denegación de servicio y todos los conceptos que hemos estado viendo hasta el momento, tiene que ver con incidentes. Y dado que todo está establecido a nivel de facilidades tecnológicas, los llevamos a un ambiente de ciberincidentes. Ciberincidentes que deben ser gestionados, que deben ser controlados, que deben ser notificados por el área de seguridad para poder gestionarlos adecuadamente. Aumentando un poco lo que conversábamos de los delitos informáticos, algo de lo que igual vamos a ver más adelante, o poniendo en escena 4 de los más importantes, está el phishing,
el stalking, el ransomware y los ataques de denegación de servicio. Todos son delitos informáticos que nuestras áreas de seguridad deben advertirnos cuando se presentan o cuando se pueden presentar. Los vamos a ver más a detalle más adelante, pero dentro de estos hay ataques que las empresas han ido sufriendo en el transcurso del tiempo, antes de la pandemia y posiblemente y con mayor seguridad en esta época de pandemia, porque es el momento justo y preciso para poder atacar y para poder interrumpir las operaciones de una empresa. Complementando lo que estábamos hablando y que estamos hablando de ciberincidentes relacionados con los delitos y que deben ser reportados por los usuarios al área de seguridad, ¿cuáles son los puntos que se deben fortalecer dentro de un área de seguridad de información para atacar estos incidentes? Deben adoptar medidas de alertas tempranas. No debemos caer en tener un ataque y una vez que el ataque se ha materializado, lanzar un comunicado o una alerta para que los empleados o los colaboradores tengan cuidado con la información que están procesando. Casos puntuales y casos críticos son el tema de phishing, que suplantan la identidad o que suplantan, sí, la identidad de un sitio web y nos ponen una máscara para que ingresemos nuestros datos y de esa manera robarnos la información. El área de seguridad no debe esperar a que esta violación se produzca para lanzar una alerta a los empleados y advertirles que deben asegurar y deben confirmar los sitios web a los que están ingresando para que no pierdan su información. Porque esto va en dos vías. Una cosa es la información personal mía de acceso al banco, de acceso a una cuenta de correo, etcétera, que puede ser vulnerada y que la afectación sea a nivel personal, al robo de credenciales o al robo de información que va a tener y que puede afectar a la empresa en sí. Estas medidas de alertas tempranas necesitan que el área de seguridad sea bastante más proactiva y debe estar mucho más enterada de lo que está pasando en el mundo y en las formas como se están atacando ahora las empresas. Eso nos lleva justamente a que, a pesar de las medidas y alertas tempranas que se pudo tener, si se llega a identificar un incidente, esa respuesta al incidente sea eficaz y sea efectiva. Esa respuesta al incidente sea tratada y trabajada de una manera efectiva por parte del área de seguridad para que el daño provocado por este incidente sea el menor posible. De igual manera, dentro de los puntos que se deben fortalecer y que son parte del aprendizaje, es la conformación de un gobierno de ciberseguridad. Hablamos de gobierno de datos, hablamos de el gobierno corporativo, por supuesto, pero dentro de eso un gobierno de ciberseguridad que podemos implementarlo, porque este nuevo riesgo o estos nuevos riesgos que, como lo mencionábamos ayer, en determinado momento pudo considerarse como una moda o como algo que les pasaba a otros y no me pasaba a mí, ahora vemos que puede ser algo mucho más cercano, porque el uso de la tecnología, la exposición a la tecnología que tiene la empresa y que tiene las personas que laboran en la empresa es mucho más alto y eso nos expone. Y evidentemente lo que tenemos que proveer es un teletrabajo seguro y trabajar en la ciberresiliencia. Es decir, y eso en línea con lo que mencionábamos antes, una respuesta propositiva y eficaz a los incidentes. Y evidentemente, todo esto, todo lo que nos está pasando, debe tener una mejora continua en función de las lecciones aprendidas. Ahora es un claro y un grave ejemplo de todo lo que nos pudo haber pasado y que ahora nos está pasando y que debemos aprender y debemos anotar y debemos considerar para que en una siguiente crisis o en un siguiente ataque podamos tener la información protegida y a nuestros usuarios y colaboradores protegidos. Pero, ¿qué más debemos considerar? Tal como lo habíamos dicho, la ciberdelincuencia y los delitos informáticos se presentan como nuevos riesgos. Eso quiere decir que las auditorías tienen que ser enfocadas también hacia esos nuevos riesgos y justamente a la gestión de los riesgos tecnológicos.
evidenciar y poder vender la idea a la dirección de la empresa que la parte tecnológica es crítica y que los accesos que tenemos al Internet, a las plataformas comerciales, a los contactos con proveedores y clientes son sumamente importantes y deben ser protegidas y deben ser tomadas en serio dentro del proceso de gestión de riesgos tecnológicos. Porque muchas veces, ¿y cuál es la dificultad para los profesionales de seguridad y en ocasiones también a los de tecnología? Es uno de los retos más importantes es convencer a la dirección de invertir en seguridad. Esta inversión de seguridad muchas veces se la considera un gasto porque no es algo, y como lo decíamos hace un momento, no es algo que yo lo tengo a la vuelta de la esquina o que lo veo muy cerca que me vaya a pasar, pero ahora vemos que puede estar pasando y ahora estamos exponiendo nuestros datos al mundo y esta es la primera puerta que el ciberdelincuente está atravesando para posteriormente realizar sus ataques. Esta es un poco una frase algo jactanciosa para profesionales de tecnología, pero tenemos que asumir que lo que nos salva es la tecnología. Actualmente, lo que nos está salvando es la tecnología, lo que está haciendo que los negocios sigan funcionando es la tecnología. Son las videoconferencias, son las llamadas, son los accesos a redes externas, son todos los temas que hemos podido evidenciar y tratar son provistos por la tecnología y nos está permitiendo trabajar y continuar desempeñando nuestras funciones. Ya lo sabíamos, ya lo estaba haciendo, pero ahora se está volviendo un factor crítico. Y eso, sumado a los riesgos con la tecnología siempre presente, lo que nos lleva es a tener o a tratar de manejar nuestra información en la nube. ¿Por qué trabajar con nuestra información en la nube? Porque justamente ahora nos hemos visto expuestos a que no tenemos acceso a nuestra información física directa, que si la tuviéramos toda en la nube, pudiéramos trabajar en cualquier lado. Y el trabajo que tenemos que hacer es mejorar nuestros procesos para enfrentar los riesgos, asumiendo que trabajamos con tecnología y que la información puede estar segura en la nube y la podemos acceder y podemos verla y podemos interactuar con ella en cualquier momento. Son consideraciones adicionales que debemos topar y que debemos tomar y que deben ser parte de los próximos puntos de trabajo o puntos de mejora de las empresas a partir de lo que estamos viviendo con esta crisis sanitaria y con esta epidemia. Pero, y como les decía hace un rato, no siempre enfocado en el COVID como emergencia sanitaria, sino como una crisis a la que estamos expuestos, y la crisis se materializa cuando los incidentes se desbordan. Y eso es lo que nos está pasando ahora. ¿Cuál es la respuesta que debemos tener a la crisis? Y acá vamos a entrar en ciertas discrepancias, pero cuando estamos en un estado de crisis, no vamos a procurar no mentir, vamos a saber que el silencio no es rentable, vamos a ser proactivos en la respuesta a la crisis y vamos a buscar transmitir confianza a nuestros socios comerciales, manteniendo comunicación interna y externa con nuestros empleados, con nuestros proveedores, con los entes de control, a través de un adecuado manual de comunicación de crisis. Claro, la crisis no siempre nos va a permitir cumplir todos estos factores o estas mejores prácticas, porque, y lo comentábamos también ayer, me parece, para nosotros, en el caso de los incidentes de seguridad, no es obligatorio o no hay una ley que me obligue a publicar si es que yo he sido objeto de un ataque cibernético. En Estados Unidos sí, y por eso nos hemos podido enterar de ataques a las redes en empresas de Estados Unidos. Ahora, aquello de no mentir nunca es importante manejarlo con pinzas, porque no necesariamente tenemos que salir a dar toda la información del ataque que una empresa puede tener. Sin embargo, debemos recalcar que el silencio no es rentable. Tenemos entes de control y entes alrededor que nos pueden ayudar a solventar esa crisis o ese incidente que se ha transformado en crisis. Y finalmente, o mejor dicho, lo que nos debe o lo que nos va a ayudar en el manejo de la crisis es la preparación y la prevención.
Llegar a caer en una crisis ya es uno de los puntos finales, digamos así, de un mal manejo de incidentes. Pensando en crisis informática, que lo prevenimos con preparación y prevención justamente de los diferentes escenarios a los que vamos a vernos enfrentados. Porque todo esto nos lleva a una oportunidad de volver a empezar con las cosas. Podemos, como decíamos, por ejemplo, en el caso de los planes de contingencias, podemos reevaluarlos y podemos reenfocarlos hacia momentos o hacia escenarios adecuadamente dispuestos a la realidad que nos va a tocar vivir. Y finalmente, también la constitución de un comité de crisis que sea quien lidere todo el trabajo en estas situaciones. Finalmente, entrando en las partes del enfoque de nuestra presentación de hoy, vamos a hablar sobre el derecho en el ciberespacio, las leyes de privacidad, regulaciones y prácticas y pautas de la seguridad de la información. Justamente vamos a ver o vamos a tratar de profundizar sobre las leyes de protección de datos, pero para ello vamos a remitirnos a conceptos un poco legales de lo que es un mensaje de datos. Un mensaje de datos es toda aquella información generada por medios electrónicos, digitales o similares que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio. Ejemplos de esto están los documentos electrónicos, el correo electrónico, las páginas web o el intercambio electrónico de datos. Pero este concepto de mensaje de datos viene desde, desde leyes anteriores, leyes que fueron promulgadas hace muchos años atrás, que ya hablaba de mensajes de datos, que no necesariamente está todo atado y linkeado a lo que tiene que ser el Internet o las páginas web. Es cualquier medio de transferencia electrónica de datos. También tenemos que mencionar aspectos de neutralidad tecnológica. Las normas jurídicas, por su naturaleza, deben ser generales, en tal sentido que deben abarcar las tecnologías que reglamentan y las que posteriormente estén por desarrollarse, a fin que no se conviertan en obsoletas en el transcurso del tiempo y en el avance de la tecnología. Justamente lo que mencionábamos hace un momento, el tema de qué es un dato, qué es lo que estamos transmitiendo. La ley que estamos desarrollando, las políticas que estamos escribiendo y todo lo que interna o externamente podamos normar respecto a la protección de datos debe considerar no solo nuestra realidad actual, tecnológicamente hablando, sino lo que se nos puede venir. Ya lo mencionábamos hace un momento respecto a los temas de la nube, por ejemplo. Una política de seguridad o una política de accesos o una política de contraseñas o cualquier política relacionada al área tecnológica debe considerar este aspecto de neutralidad tecnológica. Debemos estar atentos y abiertos a que la política no tenga que ser reformada cada vez que una nueva tecnología emerge. Yo debo, tal como dice acá el concepto, está reglamentado para mi tecnología actual y hacia lo nuevo que pueda desarrollarse. Ahorita estamos hablando básicamente de Internet, de comercio electrónico. Mañana hablamos de inteligencia artificial, de datos en la nube y de todo lo que nos pueda venir por la interacción con la tecnología. La ley de comercio electrónico, como veíamos ayer, es una ley que está vigente en el país y trabaja sobre definiciones y equivalentes funcionales a un escrito, a un documento original o a una firma manuscrita. Eso quiere decir que lo que yo haga por comercio electrónico tiene tanta validez como lo que firmé a mano. ¿Ok? Una firma electrónica es tan válida como una firma manuscrita. Esto quiere decir que todo se agrupa bajo esta definición. Se reconoce la validez de estas formas informáticas en cualquier actividad, ya sea para conformar contratos perfectamente válidos o como prueba para un juicio. Y es acá donde debemos tener cuidado, porque, y un poco siguiendo charlas que hemos recibido antes, nos mostraba un ejemplo incluso de una negociación realizada por WhatsApp. El momento que yo negociaba o estaba de acuerdo
de una transacción de compra-venta, por ejemplo, y yo como comprador o como vendedor podía evidenciar que hubo conformidad de las dos partes vía un chat de WhatsApp, esta es una forma válida de una transacción. Y eso dentro de la parte legal podía ser válida y podía ser considerada como una transacción perfectamente válida y evidentemente usada como prueba de un juicio. Lo mismo con el tema de las firmas. La firma manuscrita es tan válida, o mejor dicho, la firma manuscrita es válida, pero la firma digital o la firma electrónica es válida. Claro, la firma electrónica emitida por los entes correspondientes, no el escaneo de la firma y el pegado en un documento. Eso hay que tener cuidado en las cosas que aceptamos y en las cosas que validamos. Pero es un punto que hay que tomar en cuenta, porque todo lo que yo estoy transmitiendo vía redes sociales, vía medios de comunicación, mensajes rápidos tipo WhatsApp o SMS, puede ser usado como prueba dentro de un juicio. Y ya lo dice también el Código Integral Penal respecto al linchamiento en redes y a la necesidad de, o mejor dicho, a la necesidad de poder demostrar lo que estamos describiendo. Y eso hay que tener cuidado con la interacción que tenemos en redes sociales, porque como hemos visto, más allá de las noticias falsas, que era un poco el tema que analizábamos ayer, todo lo que se puede llegar a decir en una red social puede generar un problema legal para la persona que lo escribe el momento que es identificada como el autor de ese texto o de ese escrito. Aspectos importantes sobre delitos informáticos, tal como lo veíamos hace un momento, ya vimos la definición del delito informático, del delito computacional y un poco de ejemplos de los delitos informáticos, pero debemos entender que estos delitos son cometidos por el crimen organizado. O sea, no es una persona que decide suplantar la identidad de alguien o suplantar una página web. Esto es crimen organizado, esto es delincuencia pasada al ambiente cibernético. Evidentemente se constituyen en una barrera para el comercio electrónico. Barrera claramente sobrepasada, justamente como lo veíamos ayer, por la situación del aislamiento y de la emergencia sanitaria, porque la proliferación de páginas web y de páginas que nos ofrecen este comercio electrónico fue súper alta en todos estos meses de aislamiento. Y a pesar que debió ser una barrera el delito informático para que el emprendedor evite hacer algo o tome todas las medidas de seguridad, no fueron una barrera para que el comercio electrónico avance. Y por eso, como lo mencionábamos ayer, me parece que es el punto de partida para lo que puede venir en los próximos meses de ataques dirigidos, de robos de información, de suplantación de identidad y de otro tipo de delitos que surgen a partir de el comercio electrónico. Otro punto importante respecto a los delitos informáticos es que son de carácter transfronterizo. Quiere decir que van a ir más allá del sitio donde se ejecutan. ¿Por qué? Porque al ser parte de ser cometidos por el crimen organizado, los ataques de phishing, de denegación de servicio, o los ataques que vulneran los derechos de las personas, normalmente no son provocados dentro de las redes del mismo país. Hay empresas que se encargan, empresas no son empresas, hay redes que se encargan de hacer estos ataques. Se las contrata en la dark web o en la web profunda para hacer servicios de ataques dirigidos a empresas, para yo poder denegar el servicio, para yo poder alterar o suplantar una página web. Pero debemos recordar que el momento que esto puede ser demostrado o el momento que esto puede ser identificado como un delito, tiene este carácter transfronterizo y debemos estar atentos a que el cumplimiento de las leyes en los diferentes países se cumpla, porque el delito se lo va a poder sancionar. Ahora, evidentemente, el delito informático se aprovecha de la automatización de los sistemas. Y nuevamente recordando una frase de un instructor que tuve una vez, decía que el único sistema 100% seguro es el sistema que está desconectado de todo. El sistema que no tiene conexión no tiene conexión con nada. Y de hecho, el sistema que está apagado es el único que está 100% seguro. Cualquier cosa que esté conectada a una red, y no necesariamente al internet,
puede ser vulnerable o puede ser atacable o puede ser parte de un ataque, ya sea por personal interno de la empresa o por personal externo, que a la vez se convierte también en un delito. Delitos que, y un poco complementando la información que tenemos acá, se los da el momento que tenemos la oportunidad y la forma de hacerlo, y sobre todo la motivación para hacerlo. Ese es un tema un poco más extenso que debemos tratarlo sobre delitos informáticos. ¿Qué pasa con la legislación actual respecto a la protección de datos? ¿O qué pasa con la legislación actual respecto a los datos en Ecuador? Tenemos la ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Público. No sé si ustedes recuerdan en el gobierno anterior, cuando salió la página del Registro de Datos Público, fue una de las primeras que fue atacadas. Y los datos del expresidente fueron publicados al mundo. Es decir, fue una página que se suponía iba a tener datos seguros del dato público, pero que fue inmediatamente vulnerada y eso hizo perder la confianza en esa página. Pero atrás de ello está sustentada por la ley del Sistema Nacional del Registro del Dato Público. También tenemos la Ley Orgánica de Comunicación, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas electrónicas y mensaje de datos, que era lo que habíamos comentado un poco ayer, que es una ley que está vigente desde hace varios años en el país y que rige para las transacciones comerciales y que tiene sus puntos que deben cumplir, que lamentablemente, tal como lo hemos podido evidenciar, hay ciertas páginas o ciertos emprendimientos que no los cumplen directamente y han provocado que nuestros datos queden expuestos al mundo. Pero volvemos al tema legal, todo esto puede llegar a ser sancionable si es que las empresas no toman recaudos sobre el cuidado de esta información. De igual manera, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, porque todo el auge gubernamental también fue enfocado hacia ello. Y acá un pequeño error, pero la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esto no es parte de la legislación actual, pero es parte de la ley que está, esperemos, próxima a salir desde la Asamblea Nacional y hacia la cual nos vamos a dirigir un poco más o hacia la cual vamos a dar un poco de datos adicionales. ¿Qué motiva la ley orgánica o qué motiva la creación de la ley orgánica de protección de datos personales? Lo habíamos dicho, desde el año 2012 ya se garantizan los derechos a la protección de datos con la ley de comercio electrónico. Ecuador, Venezuela y Bolivia no tienen una ley específica de protección de datos. El resto de países, y un poco la perito el martes también nos indicaba, Colombia tiene avanzada o tiene muy bien desarrollada su ley de protección de datos. Aparte de eso, los antecedentes nos dicen que no existe transparencia y permite el tráfico de base de datos. A pesar que, y sobre este punto específico, el Código Integral Penal también sanciona este tráfico de bases de datos. ¿Cuál es el objetivo de crear la ley? Garantizar los derechos del ciudadano frente al tratamiento de sus datos personales. Pasar de la informalidad de entregar los datos a tener un ente, una ley que nos direcciona, nos controla y nos regula la transferencia de datos y la transferencia de información. ¿Cuáles son los beneficios de la ley? La protección, indudablemente, porque se regula el uso solo con el consentimiento de la persona. Yo puedo, o mejor dicho, la empresa puede guardar mis datos personales únicamente si demuestra que yo tengo el consentimiento para que ellos lo hagan. Eso asegura que mis datos, en el caso de un evento de filtración de información, estén protegidos. Facilitará las relaciones comerciales con Europa. También un poco como lo veíamos ayer, la GDPR es la ley de protección de datos, la ley de protección de datos personales y de información de la Unión Europea. Esa ley abarca o cobija a todos los miembros de la Unión Europea, dentro de su territorio y fuera de su territorio. El momento que la ley, o el momento que una persona europea intenta hacer transacciones o quiere hacer transacciones en el país y es objeto de una filtración de información,
puede recurrir a la aplicación de las sanciones de la ley de Europa. Claro, localmente no tenemos una adhesión a esa ley, de manera que es posible que no tenga toda la repercusión legal, pero el momento que tenemos nosotros también una ley de protección de datos, que nos adherimos a los principios internacionales que muestra la ley europea, facilita también las relaciones comerciales de las empresas europeas con las de nuestro país. He resaltado un poco el otro aspecto que considero que es beneficioso, que es el derecho al olvido, porque la nueva ley orgánica de protección de datos personales lo va a considerar. ¿Qué es la ley? ¿Qué es el derecho al olvido? Es la facultad que tiene una persona, un ciudadano, para pedir a una empresa, a un buscador, a una página web, a que no le recuerde, a que no sea parte de sus búsquedas y que su nombre no aparezca dentro dentro de los resultados normales de su búsqueda, dentro de su manejo de algoritmos. El derecho al olvido, y un poco en contraposición a lo que se mencionaba en charlas anteriores, no está dado o no va a estar dado para que un delincuente diga, yo ya no quiero aparecer como delincuente sancionado y página web, olvídame, que no aparezca mi nombre cuando me busquen. Al contrario, es cuando una persona ha sido injustamente acusada, una persona, una empresa, ha sido injustamente acusada o mencionada en un delito, se puede apelar para que los buscadores, Google, por ejemplo, lo olvide y ya no aparezca dentro de sus motores de búsqueda. Finalmente, o como parte también de los beneficios, se garantiza la protección de datos como un derecho. De igual manera, como otra parte de los beneficios que nos va a traer la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, es un sistema preventivo para mitigar riesgos. También es un sistema de responsabilidad proactiva. La ley va a tener un régimen sancionatorio, que lo vamos a ver en un momento, y va a contar con entidades certificadoras. Todo esto va a estar normado por la ley, todo esto es parte de la ley. ¿Quién va a poder certificarse como validador, digamos, de la ley de protección de datos? ¿Quién va a poder sancionar? ¿Cuáles van a ser los montos de sanción? Que es justamente lo que vemos ahora. Las sanciones que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales es el establecer medidas correctivas y acompañar a las empresas en esta corrección cuando se ha evidenciado que no tienen, que no se han tomado las medidas correctivas. Pero eso está acompañado de una multa, y el porcentaje es variable, del 17% de los ingresos totales de la empresa. Evidentemente, con una multa de ese valor, la empresa va a buscar tener las medidas correctivas y evitar este acompañamiento en la corrección, que más bien lo que le genera son mayor cantidad de sanciones. Después de la multa, puede llegar a la suspensión definitiva de la actividad del tratamiento. Es decir, una página web transaccional que incumple normas de la Ley de Protección de Datos Personales puede ser objeto de una suspensión definitiva de su actividad y puede ser dada de baja y no puede ser reactivada. Y dentro de las cosas más graves es más graves para la empresa y beneficiosas para la gente, es la obligación de reparar integralmente a los afectados. Todos estos factores de sanción y todos los factores de control que tiene o que va a tener la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales deben ser trabajados, y un poco como lo mencionábamos ayer, deben ser trabajados por los diferentes actores de la sociedad, no solamente por la Asamblea Nacional, no solamente por la Dirección Nacional de Dato Público, bueno, la DINARDAP es la que impulsaba esta ley, o la que impulsó la redacción de esta ley, tomando como base la ley europea, el Ministerio de Telecomunicaciones, que también estuvo atrás, pero también debemos actuar nosotros como actores civiles, o como academia, en los artículos que se van a promulgar con esta ley. Debemos buscar proponer a través de las diferentes asociaciones, de los diferentes colegios, poder trabajar o poder tener acceso a presentar modificaciones a la ley.
y que no caiga, como lamentablemente han caído muchas cosas dentro del país, en actos de corrupción, en actos de persecución o en actos netamente sancionatorios a mis rivales. Y para terminar, el ejemplo clásico y lo que siempre se menciona en lo que va a pasar cuando ya por fin tengamos una ley de protección de datos, es limitar las continuas llamadas para ofertar productos, incluso cuando una persona ha considerado que no entrega sus datos. A todos, y sin querer decir que no, pero estoy seguro que a todos nos ha pasado que nos llaman por nuestro buen historial crediticio, por el gran manejo en la tarjeta de crédito X y Z, porque visitó una farmacia o un supermercado, ya es parte de o ya fue parte de un sorteo y es acreedor a un premio, o nos ofrecen un seguro, etcétera. Todo eso hemos sido objeto y todo eso ya podrá ser sancionado con la ley, porque con eso se va a poner fin al mercado negro de base de datos. Porque ¿cómo es que las aseguradoras tienen mis datos si yo no tengo un seguro, si yo nunca he ido a un, eh, a un supermercado o una farmacia? O peor aún, yo sí he dejado esos datos en el supermercado, en la farmacia o en el seguro, y estas personas de manera inescrupulosa venden la base de datos y mis datos personales a otra persona para que intente lucrar con ellos. Además, con la ley, las empresas que están haciendo este teletrabajo, llamémoslo así, tendrán la obligación de informar la procedencia de esos datos. ¿Cómo obtuvieron esa base de datos? ¿Cómo obtuvieron mi número telefónico, mi cuenta de correo? Y sobre todo, vamos a tener derecho al acceso a esos datos, a la rectificación de esos datos, a oponernos a que tengan esos datos y directamente a la eliminación de esos datos de parte de este tercero que tiene mi información. Y es algo que ya a título personal lo hago cuando me llaman. Normalmente pregunto que de dónde obtienen mis datos o de dónde obtuvieron mis datos y me dicen, claro, es que usted pone gasolina en las gasolineras de X, Y, Z. Digo, oiga, yo no tengo carro, ¿cómo es que tengo eso? Me dice, no, no, es que se fue al supermercado y ahí dejó sus datos. Le digo, entonces el supermercado vendió mis datos a ustedes. No, 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 es que tenemos un convenio con el supermercado. No, o sea, todos los pretextos que nos puedan poner los podemos rebatir directamente con eso, pero cuando surja la ley o cuando se sancione la ley, vamos a poder emprender acciones contra estas empresas que se lucran con nuestra información. Y hasta ahí los temas que queríamos tratar en estas charlas de teletrabajo y de acercamiento a la ley de protección de datos. Quedo atento por si tenemos preguntas. Sí, parece que, déjame ver si es que levantan la mano. ¿Tengo preguntas? David, ¿tú las ves? Juan Pablo, sí, aquí nos está mandando algo, Juan Pablo, buenas noches. Muy clara tu exposición. Principalmente nos dice, ¿qué pasaría con esta ley si anteriormente alguien ya obtuvo tus datos? Me parece que se refiere a la ley de protección de datos, ¿no? Sí, pecando de meterme en un tema legal, pero por concepto general se entiende que las leyes no tienen carácter retroactivo. Entonces, la sanción de la ley o lo que yo pueda hacer con la ley es a partir desde el momento que se aprueba la ley en adelante. Ahora, visto desde la parte empresarial, sabiendo que la ley está próxima o estará próxima a ser sancionada, las empresas deben prepararse para poder cumplir con toda esta normativa. Claro, sí, van a tener
aclaras un poquito más, nos hablas acerca de la... o tú quieres saber cuál es el aspecto, si nos David, aclaras, por favor, un poquito. perdóname, no te escuché la pregunta, se estaba cortando. Si quieres, me la escribes. Hola. ¿Se Ya fue? creo que tengo. Sí, Espérate. sí, se me fue el... Estoy acá. A ver, otra pregunta aquí. Aleida nos dice, no, si es posible obtener un certificado, ya habíamos conversado internamente, las personas que se registraron directamente en la plataforma de Zoom y que están llenando los formularios, les emitiremos un certificado por el número de CPEs de los 10 que se hayan registrado, ¿no? Que serían máximo 5 CPEs. Eso lo emitirá directamente Money Group. Sería la próxima semana, en el transcurso de la próxima semana. En el chat teníamos una pregunta, David. Dime. ¿Qué pasa con esta ley si en un anterior trabajo entregan copias de tu cédula a terceros? A ver, vamos por partes. Volvemos al tema de que la ley no tiene carácter retroactivo por un lado, sin embargo, habíamos visto ayer que uno de los puntos importantes es la información identificable personal, es decir, la cédula o el número de cédula es el dato primordial de identificación de la persona. Ahora, la ley no creo que lo pueda sancionar y claro, ahí tendríamos que consultarlo con un abogado, pero partiendo del concepto yo creería que no, pero sí podría yo tener la capacidad de reclamarle a este tercero que por qué está entregando mis datos personales. Ahora, al momento no creo, no hay forma de buscar una sanción para eso, salvo mejor criterio, Sí, pero lo voy a consultar con un área legal y lo podríamos mandar y lo publicamos en la página de Manei. claro, lo mandamos como un post para considerar. En estos días, Juan Pablo, ahí he estado leyendo algo acerca de las, ¿cómo es esto? Identidades sintéticas. No sé si tú has visto algo, es una especie de crearse una persona con un cierto historial. Lo están utilizando como para hacer defraudación pidiendo préstamos o pidiendo tarjetas de crédito, cosas, no sé si A tú... ver, ahí hay varias cosas. El tema de las identidades sintéticas tiene o puede tener un doble uso. O sea, Ujú. la creación de miles de seguidores de una persona en una red social tiene que ver con eso. O sea, se compran paquetes de seguidores. Ahí tenemos un ejemplo de lo que puede ser una identidad sintética. Lamentablemente hay mercado para ello y hay quien te ofrece esa información. Ok. Pero de dónde obtienen los correos electrónicos válidos? ¿De dónde obtienen las credenciales válidas para poder venderte una base de datos que va a incrementar tus seguidores? Es justamente del descuido, llamémoslo así, que tenemos al dejar nuestros datos en cualquier lado, en sitios no verificables o en sitios nos piden en la esquina la dirección de correo y nosotros la anotamos y la damos. Vamos a un evento, a un concurso, a un sorteo y dejamos todos nuestros datos. En cierto punto, y si es que hubiera letra pequeña en esos concursos, es posible que al aceptar, firmar, estamos autorizando el uso de nuestros datos personales. Por eso es importante, y un poco también lo mencionábamos ayer, que todo este proceso tiene, todo este proceso tiene que estar rodeado, toda la parte de seguridad tiene que estar rodeada por un ambiente legal. La parte legal es sumamente importante porque nos va a dar las paredes, las líneas, las fronteras de hasta dónde podemos llegar y hasta dónde debemos hacer cada una de las cosas. Lo que decía hace un ratito, la letra pequeña
también es un tema legal. La letra pequeña que yo puedo incluir en un formulario y decir, oye, pero aquí tú me firmaste que si aceptas, la letra pequeña debe tener un tamaño específico. La ley ya te sanciona esa parte, no puede ser menor, si no me equivoco, a 6 dpi, no me acuerdo el tamaño exacto, pero yo no puedo argumentar que sí le avisé algo si es que no queda expresamente manifestado. Volviendo un poco sobre el tema de las identidades sintéticas, hagamos de cuenta o sea, es sintético, es fabricado, es creado, es algo que yo me lo voy construyendo. Y hay casos en los que vía ataques de ingeniería social, robos de identidades, yo logro extraer información, por ejemplo, de un teléfono celular y me voy a la compañía de telefonía celular, digo, oiga, no tengo el chip, se me perdió el chip, se me dañó el chip. Y la empresa me da a mis datos, pero como me robaron la identidad, esa persona puede tener un chip a mi nombre, puede sacar un teléfono a mi nombre, y de hecho tuve acceso a conocer varios casos de esos, de personas que incluso sufrieron un accidente, estaban hospitalizadas, pero le robaron la identidad, y la empresa de telecomunicaciones le vendió un teléfono, y ahora lo está pagando la persona que estuvo enferma, a pesar que pudo demostrar que estaba en el hospital, que pudo no ser él el que hizo la transacción, pero la compañía telefónica no quiso dar oídos a esa parte. Bueno, aquí tenemos un comentario de Valeria, nos dice, no solo la letra pequeña, sino también los audios, cuando te llaman y te dicen si quieres o no un producto, ¿no? Bueno, ahí hay una situación que a veces uno da sin querer en todas las cosas que a veces dicen cuando llaman a vender, porque hablan súper rápido. También ahí hay un consentimiento, ¿no? Sí, y ahora yo también he tomado, siguiendo ciertas mejores prácticas, procura evitar respondiendo al teléfono diciendo sí, o sea, sí, o más bien busca otra forma de saludar, porque ha pasado casos, no los he visto localmente, de cortes o de alteraciones de grabaciones que te roban ese sí y dicen, no, mira, pero aquí aceptaste el seguro, aquí dices que sí al servicio tal. O un caso dramático que leía recién, decía que la persona afectada porque le vendieron este seguro, dijo, pero yo nunca acepté el seguro. Yo simplemente por educación dejé que la vendedora hable y hable y hable y hable y hable y hable y no le respondí, no le dije nada. O sea, al final le dije que no. Dijo, no. Es que como usted no me interrumpió y como usted no me interrumpió en mi explicación, eso se da como aceptación. O sea, eso ya son casos traídos de los cabellos, pero es cierto. Tanto la letra pequeña como los audios hay que tener cuidado en qué hacemos y qué decimos. Sí, Había otra pregunta también respecto sí, al secuestro de base de datos. Aleida nos pregunta acerca de qué sucede cuando hay un secuestro de base de datos y qué parte vulnerable estaría ahí, ¿no? A ver, ahí hay un ejemplo de un delito informático que se llama ransomware. Ransomware es un secuestro, es un secuestro de información. ¿Cómo entra ese ransomware? Por un virus o por un malware que nos infectan enviándonos desde una factura electrónica. Si es que el delincuente está bien preparado, simula el envío de una factura electrónica, yo abro ese documento, PDF o Word o incluso XML, y ya me infecta la computadora, y en el momento adecuado o en el momento que el delincuente lo decide, secuestra la información de la máquina. Ese secuestro lo que hace es impedirme el acceso a mi información hasta pedirme un rescate. Ahora, para mi concepto y bajo mi criterio personal, el ransomware tiene una respuesta súper fácil para solucionarlo, que son los respaldos de información. El momento que yo tengo una buena política de respaldo, pruebas y recuperación de respaldos, no me importa si es que me secuestran la máquina, porque la mando a que la formateen y le cargo con los datos hasta el momento que tuve la información. Pierdo
la X cantidad de días que están considerados dentro del proceso de respaldos, pero no pierdo mucho más. Ahora, justamente conversaba con alguien hace unas semanas que les secuestraron y que les bloquearon incluso los respaldos. Entonces, es cuando ya el delincuente se está poniendo más avesado y más confiado en las cosas que hace. Ahora, y un poco por toparlo rápidamente, ¿cuál es el beneficio de este secuestro? Es el pago por la liberación de los datos. Evidentemente, lo que se sugiere es no pagar por esos datos, pero para el pago se utiliza algo que la perito el día martes justamente hablaba de los bitcoins, que es dinero electrónico, que es a través del cual se paga. A ver, un poco dijimos que íbamos a tratar de hablar algo de bitcoins el día de hoy. Los bitcoins son dinero electrónico que tienen una base económica o que tienen una base de moneda legal que permite que sea una moneda válida de uso, o un dinero válido de uso. El tema es que no siempre o no en todos los países es aceptado. Pensemos en dinero electrónico, lo que quiso, igual, el gobierno anterior quiso implementar, quizás de una manera inadecuada, pero lo que buscaba era que el efectivo o el dinero físico se reduzca al manejo directamente por el teléfono celular. No me parece mala idea. El problema fue que echa la ley y echa la trampa. Acá ya se hablaba de los robos, de los nuevos robos iban a ser dame tu teléfono y dame tu PIN para poder descargarme tu billetera digital. Entonces, y un poco para centrarnos en la pregunta, el Bitcoin es dinero electrónico. Fue creado hace muchos años, gente que pudo invertir en Bitcoins o que se dedicó al minado de Bitcoins, realmente hizo mucho dinero porque la moneda tuvo picos súper altos de valor en el momento que lo pudieron cambiar por dinero en efectivo o por dinero de circulación legal en cualquier país. Pero sí, el ransomware normalmente se paga esta liberación de secuestro en bitcoins. ¿Por qué? Porque es dinero difícilmente rastreable, que normalmente son a través de cuentas que están en países del exterior. Sí, 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 hemos también en procesos de lavado, que también se están utilizando mucho para fraccionar pues, los valores, se mandan los valores a través de las wallets y luego hay un montón de gente sacando dinero en otros países y siempre que estamos manejando estos activos tenemos que subir unas 2 rayitas al riesgo, ¿no? Porque actualmente son muy apetecidos para el tema de los delitos financieros. Y volviendo un poco al mapa de riesgos, son cosas que deben ser consideradas dentro del mapa de riesgos y del mapa de riesgos tecnológicos. Claro. Sobre Sí, todo si ya son empresas que han sido expuestas al tema, personas que han sido expuestas a fugas de información, perdón, y tal como lo decíamos ayer y lo hemos ratificado hoy, el auge o la proliferación de empresas que nos dan servicios de comercio electrónico también está provocando mucha fuga de información. sí, pues muchos no estaban preparados, ¿no? De repente eso se multiplicó y mucha gente no estaba preparada. Y también están dando muchas alertas acerca de cuando tú quieres, no sé, ponerte una aplicación y te da la facilidad de ponerte con Facebook o con tu cuenta de Google. Y están recomendando que no, porque ahí puedes estar compartiendo información que tal vez no deseas compartir, ¿no? Sí, también hay muchas cosas de ahí de las que se está hablando ya en un entorno muy diferente a lo que era, ¿no? A muchos nos gustaba ir a la tienda a comprar para tocar y ver y ahora ya no hay cómo. Hasta Sí, el pan se compra en línea. sí, de hecho, sí, hasta el pan viene. Entonces, es un mundo que está cambiando súper rápido.
la gente que está haciendo inteligencia para cometer un delito o un crimen también está evolucionando increíblemente. De hecho, inclusive hasta más rápido que los organismos de control, porque por todas partes del mundo hemos visto ataques así, robo de información, robo de datos, clonación de identidades. Es bastante común ahora ese tipo de delitos, pues, y aquí no sé si las tiendas, por ejemplo, que pasaron de su tienda física, por la necesidad ahora tienen una tienda virtual, no sé qué tanto hayan pensado en la seguridad, ¿no? Porque creo que el primer paso fue pensar en no perder el negocio. Sin embargo, pues ahí vamos trabajando. Ujú. Eso es. Chicos, muchas gracias. Listo. Pablo, muchas gracias. Muy, muy importante y valiosa tu experiencia. Hemos estado aquí atentos. Muchas gracias para los que asistieron, para la gente que está en Facebook. Muchas gracias. Y no se olviden, mañana estamos con soborno, que es otra cosa que también está pegando durísimo. Y para que asistan, estamos conversando. No se olviden de las personas que están ingresando directamente por Zoom, de registrarse para poder evaluar su número de horas la siguiente semana y emitir un certificado por el número de CPS que vengan, ¿no? Cada sesión vale por un CP. El máximo serían 5. ¿De acuerdo? Listo. Gracias. Juan Pablo, muchas gracias con todos, que estén bien. Chao. Hasta luego.